Esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy, vamos a permitirnos mediante esta pequeña presentación hacer una breve introducción de lo que es la contabilidad internacional. Vamos a hablar del tema del registro de operaciones en moneda extranjera y me interesa que tengamos por lo menos algunos conceptos muy generales de lo que es la contabilidad internacional. Los estudiantes de contaduría seguramente van a tomar la materia de manera independiente. Para los administradores esto es solamente un conocimiento muy general de lo que corresponde al registro de operaciones en moneda extranjera. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que son los negocios internacionales. Por negocio internacional debemos entender este tipo de entidades, de empresas que hacen operaciones con participantes que se localizan físicamente en más de un país. A diferencia de un negocio internacional, un negocio doméstico efectúa todas sus operaciones al interior de un solo país. Y ahí es donde debemos entender un poco qué son todas las operaciones. A veces tenemos operaciones de compra, por muy sencillas que parezcan. Compré mercancía en una página web, yo no salí del país, pero la mercancía viene de un país exterior. Eso ya me implica una operación de comercio internacional. Un poco hablando de los desafíos que tiene un negocio internacional, pues es el uso de monedas diversas con diversos tipos de cambio. Si yo hoy tuviera $100 en la mano y quisiera cambiarlos, mis opciones son varias. Yo tengo la posibilidad de que me los cambien en el banco, en una casa de cambio, de ir con un pariente que tiene contacto con gente allá que lo quiere comprar, que me lo recibe y me lo cambia por efectivo. En fin, podría hacer varias operaciones con montos diferentes. Ese es un poco el interés que tenemos en la contabilidad. ¿Qué valor le voy a dar? Si yo escucho el noticiero, tiene un tipo de cambio el día de hoy. Tal vez si voy a la casa de cambio es otro el tipo de cambio que tengo. Si estoy en la ventanilla del banco, muy probablemente tienen, tal vez por centavos, pero seguramente tendrán un tipo de cambio diferente. Es más, de un banco al otro, una marca a otra, tendrán tipos de cambio diferente. Esas diversas monedas con diversos tipos de cambio es lo que nos complica un poco en contabilidad, de cómo voy a hacer su registro y cómo voy a hacer su revelación o su evaluación en los estados financieros. Puede tener también un desafío las entidades que hacen operaciones con los sistemas legales de las naciones involucradas. ¿Qué impuestos voy a pagar? Tienen que pasar por una aduana, tienen requisitos de empaque, requisitos de etiquetado, un montón de consideraciones que tenemos que hacer antes de hacer una operación o una transacción en moneda extranjera. Hablar de distintos entornos culturales también nos debe de dejar bien claro que tenemos que tener muy en cuenta a qué país y con qué cultura, con qué costumbres, con qué religión, con qué hábitos vamos a hacer negociaciones. Cuando hablamos de las diferentes combinaciones de factores productivos como el trabajo calificado, la materia prima, la tierra cultivable, etcétera, es un aspecto también que las empresas consideran cuando se plantan en algún país diferente. El costo de la mano de obra, las cuestiones que tienen que considerarse para poder decidir estar en un país o en otro. Cuando hablamos de sistemas y bases diferentes de contabilidad, ahí es donde nos interesa un poco más en este aspecto de la contabilidad internacional. Puede haber diferentes métodos y diferentes bases para hacer el registro y el cálculo. Ahí es donde las empresas transnacionales tienen un trabajo muy importante que hacer para homologar, para hacer que todas las decisiones tomadas en esos métodos diferentes de contabilidad sean idénticos o lo más parecido posible dentro de todas sus sucursales o de sus empresas afiliadas. Los grandes corporativos pueden constituir sociedades mercantiles diferentes en cada país y obviamente tendrán legislaciones diferentes y también consideraciones contables, costumbres, impuestos, algunas otras cuestiones que tengan un manejo particular en ese país. Eso es lo que hay que cuidar, ser lo más general posible, pretender que la contabilidad se haga en las mismas bases, no importa que nos rijan diferentes normativas, tal vez diferentes tasas de impuestos, tal vez diferentes consideraciones en la compra, en la venta, en los anticipos, pero que sí tengan un registro contable ligado a las normas de información
financiera. Las normas internacionales de información financiera nos han permitido tener lo más parecido posible la contabilidad de las afiliadas en distintos países y eso permite que la comparabilidad, que la interpretación de los estados financieros tenga más sentido. Esa es la finalidad de estudiar temas como este en materia de contabilidad. Hablemos ahora de distintas operaciones que se pueden hacer en comercio internacional, en negocios internacionales. Podemos pensar en una pequeña clasificación donde vemos las actividades que se realizan a nivel internacional. Tenemos la exportación, ahí hablamos de bienes y de servicios. Mercancía, que es lo más común y lo que tenemos en mente cuando hablamos de un comercio internacional, pero también servicios. Ahora hay muchas empresas prestadoras de servicios que trabajan de manera internacional. Pueden ser consultoría, ahí tenemos los administradores, los contadores, área de oportunidad para trabajar a través de las fronteras. Puede ser también en cuestiones de logística, de muchas otras cuestiones que se relacionan con la prestación de servicios a empresas transnacionales. Cuando hablamos de importación, en importación es traer mercancía de otro país a mi país y otra vez podemos hacerlo de bienes y también pueden ser servicios. Yo puedo contratar consultoría de otro país y yo pagarla aquí en México. Cuando hablamos de inversiones, pueden ser de cartera o directa. Una inversión de cartera significa que yo invierto en instrumentos financieros, que invierto mi dinero, lo que se llama en ocasiones capitales golondrinos. Pueden viajar de un país a otro sin mucha retención, sin mucho problema. Cuando hablamos de inversión directa, estamos hablando de que ahí sí hay construcción de edificios, de fábricas, de locales comerciales, bodegas, donde que el país ya no convenga para una entidad y retirarnos de ese país puede costar, puede significar que al vender lo que yo tenía de inversión directa, de inmuebles sobre todo, va a ser más difícil convertirlos en dinero en efectivo y seguramente al convertirlos en dinero en efectivo no se recuperará el 100% de su valor. Y un último punto, también en auge cada vez más, es la venta de licencias, lo que son licencias de uso y las franquicias. Alguien me puede permitir el uso de una fórmula que está bien registrada como una patente o como una franquicia. Puede resultar también muy cómodo para alguien tener una marca ya afianzada, que me digan en manuales bien claros cómo hacer las cosas y me estén supervisando continuamente. La franquicia me permite, digamos que, garantizar que la gente conoce el producto y no picar piedra desde un inicio. Pero hay franquicias a nivel internacional. En México hay una empresa que se llama Alsea, que es la que tiene digamos que la concesión, por llamarle de alguna manera, y que siendo empresa mexicana, paga por estas franquicias empresas extranjeras y ya en México ella las puede subarrendar, si ya le llamamos de alguna manera, para que cualquiera pueda abrir un Domino's, un Vips, un Starbucks. Hay un montón de marcas que ellos manejan en cuanto a restaurantes de comida rápida sobre todo. La globalización entonces permite el crecimiento de las empresas, está quitando barreras, desplazamientos de mercancías, como son los tratados internacionales, como permite el movimiento de personas y de mercancías con mucha más facilidad en las aduanas. Eso permite una liberación del comercio que por competencia conviene al consumidor, habiendo más ofertantes de un producto, pues las condiciones para el consumidor se favorecen. Pero también para el comerciante, para el empresario, pues le amplía el número de consumidores a los que puede llegar. Esa liberación a través de los tratados internacionales como el TEMEC que tenemos recién firmado en el norte de América nos permite pues tener un comercio mucho más ágil y con costos en materia de impuestos aduanales tal vez mucho más conveniente. El Internet y el mercado electrónico ha facilitado mucho esto.
Tal vez ya todos han practicado alguna vez una compra mediante el uso del Internet. En este momento es muy fácil comprar en páginas aún tratándose de empresas localizadas en otro país. Me dan un equivalente de moneda en el momento en que yo registro comprar y en el momento en que yo registro mi tarjeta con la que voy a hacer el pago, y lo que eran tal vez $20 me lo convierten tal vez a 400 pesos. Esa conversión automática ya me está dando una pauta de que pues yo pago pesos, el registro contable, si acaso tuviera que registrar lo que estoy comprando en estas páginas web, pues tendrá que hacerse en pesos. La contaminación como otro acontecimiento de lo globalizado se ha comentado mucho, es una cuestión ética entre el consumo de plásticos por los empaques, entre el tipo de procesos en la fabricación de los productos, el consumo excesivo del plástico, en fin, hay una serie de consideraciones que también se han incrementado dada la globalización. Pero hablando de esto es otro tema a tratar, pero hay que tenerlo presente, sobre todo cuando somos quienes tomamos decisiones, para pues tener en mente esa parte ética y de responsabilidad social con nuestro medio ambiente. Cuando hablamos de competencia empresarial, pues hay que siempre estar en la innovación tecnológica. Hoy día las empresas tendrán mucho más puesta la vista en lo que son las innovaciones tecnológicas. El uso del comercio electrónico ha obligado a muchas empresas a incursionar en algunos aspectos que nunca habían considerado que podían hacer. Eso facilita también el poder obtener cosas con menor precio, si yo estoy hablando de mis productos o mi materia prima, y darle al cliente un servicio mejor, darle un precio mejor. Pero también en competencia puede ser que llegue a mi localidad un producto con un costo mucho menor al mío, y eso en competencia no sea nada favorable para mi entidad cuando yo soy quien vende un producto que está por encima del valor que le está dando una empresa internacional, aún puesta ya en México. Lo que nos pasa con muchos productos chinos. A veces es increíble cuando nos dicen el precio de un producto, pensar en cómo lo fabricaron, cómo lo empaquetaron, cómo lo enviaron hasta acá y cómo es posible que llegue a un costo tan bajo. Que si yo me pongo a fabricarlo en México, no me dé ni la más remota posibilidad de competir en precio con ese producto. Las condiciones de venta tienen mucho que ver, si compro de contado, si compro a crédito, si me obligan a pagar por anticipado y el producto al final no llega o no llega con las condiciones que yo esperaba, o al revés, cuando yo lo vendo y pues mi cliente no está satisfecho, se vuelve un poco más complicada esa condición de venta y sobre todo el servicio y el mantenimiento postventa. Darle mantenimiento a un producto que vendí, que está en el exterior, pues obviamente es mucho más complicado que si yo lo tengo en mi misma localidad. Si el cliente me pide la devolución, pues eso implica costos otra vez de traslado de los productos que pueden generar algunos elementos que yo no tenía contemplados si solamente vendo local. La percepción social también, pues de que una empresa que está en internet, una empresa que vende con tarjeta de crédito a través de el e-commerce, una empresa que puede entregar al exterior, pues va a tener en percepción un crecimiento mayor. A lo mejor ni siquiera tenemos una tienda física en la localidad, pero tenemos una muy buena página de internet con diseño, con aspectos visuales que dan idea de una empresa muy bien establecida y eso nos permita en percepción pues lograr mucho más clientela que si yo tuviera un local abierto. Y los prejuicios, pues sí hay mucha gente que le teme al comercio internacional, que no quiere pagar por adelantado porque piensa que si no me llega el producto tampoco me van a devolver el dinero. Hay muchas cuestiones también sociales y de percepción de países en competencia. Cuando hablamos de productos chinos, hace años se hablaba de que si era chino era chafa, pues ya no. De que si vamos a comprar cosas electrónicas, mejor pensemos en una empresa japonesa. No sé, en competitividad las empresas, los países a veces se identifican como que son expertos o los mejores en algún tipo de sector o de productos. Y esa percepción social también nos permite
o ganar o competir con desventaja cuando tenemos estos prejuicios de entrada. Pasando un poco ya a hablar de lo que es la contabilidad internacional como definición, vamos a tener pues que se trata de normas, lineamientos y prácticas que una compañía debe de seguir en relación a los negocios internacionales o inversiones en el extranjero que está realizando. Incluyen normas para la contabilización de las transacciones que denominamos en moneda extranjera. Esas transacciones en moneda extranjera significan que por cualquiera de los conceptos que vimos anteriormente, estamos haciendo pagos o cobros en una moneda que no es la nacional. Hablando de nuestro país, pues que no es en pesos mexicanos. Y las técnicas que vamos a considerar para evaluar las actividades y las operaciones en el extranjero de las entidades. ¿Con qué número de pesos voy a registrar cada operación y con qué consideraciones? Aquí vienen varios conceptos. Puedo tener ventas a clientes extranjeros que pueden ser pagadas en una sola exhibición de contado o que podrían ser a crédito. Puedo hacer compras a proveedores extranjeros con la misma consideración, o pago anticipado, pago en su totalidad, o pago en parcialidades, compro a crédito. La cobertura de riesgos cambiarios, aquí, ¿qué hago cuando la moneda aumenta o disminuye de un día para otro? Si la mercancía tarda un mes para llegar del país de origen, en ese mes puede haber muchas fluctuaciones. Todos los días pueden darme un tipo de cotización diferente de la moneda en la que estoy pagando. Los más comunes, el dólar americano o el euro. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, estamos hablando de inversiones, decíamos, que involucran la compra de maquinaria, de mobiliario, de cuestiones tangibles que pueden representar una inversión, les decía, más afianzada al país y que difícilmente se puede llevar de un momento a otro del país, como puede pasar con las inversiones en cartera. Cuando hablamos de información financiera de operaciones extranjeras, estamos hablando del registro contable de esas operaciones que hice con alguna otra moneda. Cuando hablo de convertir los estados financieros a otra moneda, es pensar en esas empresas, en esos grandes corporativos que tienen intereses económicos, sucursales o alguna oficina o alguna filial, como le llaman, en otro país. Imaginémonos una empresa que tiene sucursales en distintos países, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Asia. En cada país tendrá un estado financiero hecho en la moneda de ese país. Registro ventas, compras, tiene la equivalencia de su mobiliario, de su equipo de larga duración en general, registrado y valuado a otra moneda. Cuando una empresa a nivel corporativo intenta sumar lo que poseen sus accionistas mayoritarios, necesita tener una moneda funcional, es decir, esa conversión de los estados financieros se toman contabilizando o cambiando el valor de la moneda del otro país a una moneda funcional, que puede ser el dólar americano, es el más común, más aún pensando en este lado del planeta, en nuestro continente. Entonces, si yo tenía, no sé, cualquier otra moneda, puedo convertirla al dólar americano y hasta que todos mis estados financieros están convertidos al dólar americano, entonces puedo sumar los bancos de una sucursal con los bancos de otra sucursal y de otra hasta que tenemos el total de efectivo depositado en bancos en dólares americanos para esta empresa. ¿Por qué el dólar americano? Porque el tipo de cambio no es tan fácil de conseguir. Yo no podría conseguir muy fácil el tipo de cambio a pesos de cualquier moneda, pero sí muy fácilmente puedo conseguir el tipo de cambio de cualquier moneda al dólar americano o al euro si lo decidiera. Pero pensar que cualquier moneda la pueda convertir a pesos mexicanos en cualquier momento es un poco más complicado. Por eso sí se habla de una moneda convencional. La imposición de contribuciones a nivel internacional, pues también eso hay que considerarlo. Hay tratados
para evitar la doble tributación, así se le llaman, y en esos tratados lo que se busca es que si un país ya pagó, perdón, ya me cobró un impuesto, sea el IVA, sea el impuesto sobre la renta o algún equivalente, en México no tenga que pagarlo nuevamente. Hay que pensar siempre en los contenidos de los tratados internacionales, hay que buscar si en el país donde quiero operar ya existe un tratado internacional y qué ventajas o desventajas me va a representar eso. La fijación de precios de transferencia a nivel internacional es un tema también tratado en todos los países por cuestiones fiscales para evitar que las empresas generen ese tipo de operaciones como falsificadas, como simuladas, en donde hay una filial que me vende y yo le vendo. A veces en esos precios que se ponen estoy transfiriendo ganancias o pérdidas con toda la finalidad de no pagar impuestos. Si yo le compro caro a mi filial, pues yo pulverizo mis ganancias. Tal vez en el otro país hay un impuesto mucho menor y yo prefiero que todas mis ganancias se queden en la filial de tal o cual país. Eso también ha sido motivo de muchas reformas fiscales y de muchos estudios a nivel internacional para que las transacciones que se hacen entre filiales, entre partes relacionadas, como le llamamos, sean a precios de mercado, que mi filial no le venda tan barato ni tan caro a otra que tiene interés también en mi empresa. Pasa en el arrendamiento, pasa en el uso de las marcas, las franquicias, pasa con la compra y venta de mercancías, la transferencia de mercancías, pasa con deuda, el cobro de intereses o el no cobro de intereses. Todas esas transacciones se tienen que comparar con un precio de mercado. ¿Cuánto costaría a un tercero y no a mi filial? Si hay precios diferentes, me va a implicar hacer ajustes a mis impuestos. Y la evaluación del desempeño de operaciones, pues ahí tengo que hacer un análisis de cómo voy, de si estoy obteniendo los porcentajes debidos, si gano más o gano menos en un país o en otro, por todas estas cuestiones que mencionábamos. Y la auditoría internacional, que pueden en cualquier momento organismos internacionales auditar a mi información. Obviamente, cada Secretaría de Hacienda o su equivalente en cada país podría hacer estas auditorías a la información financiera para ver si el pago de impuestos está siendo debido. Pero también se ha involucrado hoy día auditoría con fines legales, penales, para cuidar que no haya pues lavado de dinero o que no haya algunas cuestiones relacionadas con delincuencia organizada, con narcotráfico, con terrorismo. Cada vez hay más organismos internacionales ocupados de hacer auditorías internacionales y la contabilidad juega un papel muy importante como prueba para salvar de una mala situación a alguna entidad que está en aprietos legales. Para pensar en armonizar las cuestiones internacionales, se han creado organismos internacionales que han estado tratando de establecer normas estandarizadas de tal manera que si hago un registro contable en un país, pueda sumarse al registro contable que se hace en otro país, que sean comparables, que sean equivalentes, que signifiquen algo cuando yo hago una comparación. Y para eso nacieron las normas internacionales de información financiera. Ya conocíamos las normas de información financiera que en México emiten el CINIF y estas han estado cuidando parecerse lo más posible a las normas internacionales de información financiera, en donde están sumados varios organismos que tienen como finalidad pues comparar, argumentar y emitir, después de hacer una investigación seria y consensada de las nuevas normas de información financiera. En materia gubernamental también existe un Consejo Nacional de Armonización Contable, donde también se está pidiendo a los gobiernos en tres niveles, federales, estatales y municipales, hacer registros contables que tengan sentido lógico y que sean armónicos. A veces un presidente municipal que no tenía muchos conocimientos de administración y de contabilidad hacía registros de entradas y salidas muy diferentes al siguiente trienio y eso impedía la comparativa, impedía la revisión, impedía muchas cosas. Hoy día también se está buscando que existan normas para los gobiernos, sobre todo municipales, para que la información contable sea
lo más apegada posible a las normas de información financiera, que están a su vez, decíamos, ligadas a las normas internacionales de información financiera. Si la contabilidad se hace bajo normas similares, es mucho más fácil analizar, entender y sobre todo, pues supervisar, auditar. La mayoría de los organismos internacionales tienen esta finalidad, pero obviamente por cuestiones pues hasta geográficas ha nacido una serie de organismos que han estado emitiendo información a través de los años. Pero si pensamos un poco en la actualidad, pues la Unión Europea tiene mucho peso. Tiene mucho peso el IAPS, que trabaja en Estados Unidos en cuestiones de contabilidad y que pues por ser un país líder en comercio también es un país líder en estas normas internacionales. Pero finalmente las normas internacionales de información financiera nos han permitido que todas las normas emitidas por todos los demás organismos se vayan poco a poco convirtiendo en una sola. Ese es el objetivo y yo creo que pronto se va a alcanzar que todos los países nos rijamos por unas mismas normas. En México, las normas de información financiera tienen un boletín exclusivo para lo que se trata de moneda extranjera y es la NIF B15, que está muy ligada a las normas internacionales de información financiera. En todos sus aspectos son homologables, entonces si nos regimos por la NIF B15 podemos pensar que estamos cumpliendo también con las normas internacionales. El objetivo de esta norma pues es que se reconozca y se registren las transacciones en operaciones hechas con entidades en el extranjero, que al convertir la información financiera pues se uniforme en una sola moneda o se elija una buena moneda funcional. Les decía, en México la moneda funcional por excelencia es el dólar americano, y establecer normas de presentación y revelación. En ese sentido, la NIF nos da ciertas definiciones de varios conceptos. De una entidad informante, obviamente, es la entidad a quien pertenecen las cifras, a veces los corporativos, a veces entidades individuales de cada país. El efecto que tenemos en la conversión, es decir, si al convertir a dólares o a pesos se tuvieron ganancias o pérdidas cambiarias. La fluctuación cambiaria, que tanto ganamos o perdemos por el simple hecho de que en cuestiones de fluctuación hoy amaneció más barata o más cara mi moneda. La inversión neta que tenemos en una operación extranjera, es decir, después de convertir el dólar, en cuánto me queda finalmente. Puede resultar, cuando termino de pagar una mercancía, que lo que yo planeaba no sucedió por las fluctuaciones cambiarias. Me salió mucho más cara, o gané y me salió mucho más barata al final. Hay que tener bien claro en nuestro encabezado de los estados financieros en qué moneda estoy informando. En todo momento, el lector de esta información financiera debe saber si las cifras están dadas en miles de pesos o están dadas en dólares o en cualquier otra moneda. La moneda de registro, obviamente en México nos obligan a que sean pesos mexicanos, y cada país tendrá su propia legislación, de modo que también hay que aclarar en qué moneda se registró y a qué moneda se convirtió. ¿Qué moneda extranjera es? ¿Cuál es mi moneda funcional? ¿Qué operaciones tengo extranjeras? Yo no puedo mezclar los clientes locales con los clientes que tengo en el extranjero que me pagan en otra moneda. Debo hacer una cuenta de registro separada para tener esa operación extranjera bien identificada. Lo que debo entender como partidas monetarias es lo que significan operaciones en dinero en efectivo, mientras que las no monetarias son esas inversiones que yo hago en equipamiento. No es lo mismo que yo tenga dólares físicamente en billetes a que yo tenga una máquina que equivale a esos dólares. Por lo que decíamos, la conversión es diferente, es mucho más fácil que yo convierta los billetes en efectivo y que coincidan con un tipo de cambio, a que yo intente vender esa máquina que compré en dólares, que ya tiene un valor dado porque lo pagué en dólares, y que a la hora de venderla tal vez no recupere el valor total. Cuando hablo de transacciones en moneda extranjera, ya lo explicábamos: compras, ventas o pago de servicios, de franquicias, de patentes, de arrendamiento en cualquier otra moneda.
El tipo de cambio de contado, de cierre o de histórico, lo que comentábamos, el tipo de cambio puede estar variando todos los días. Si yo presento un estado financiero al 31 de diciembre, debo poner una nota aclaratoria de qué tipo de cambio estaba ese día y a qué tipo de cambio están registradas las operaciones. Cuando ya hay fechas posteriores, tal vez la revisión de un estado financiero se hace en febrero, pues seguramente el tipo de cambio ya es diferente. Tendría que considerar los hechos posteriores para el análisis de esa información. Y un valor razonable tiene que ver en la valuación. Lo que decíamos de las operaciones entre filiales, lo que se llaman partes relacionadas. Cuando hablamos de esas partes relacionadas, pues deben tener sus operaciones registradas a un valor razonable. No venderse entre sí, entre filiales, o muy caro o muy barato, según convenga. El reconocimiento es que toda transacción extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro al tipo de cambio histórico, es decir, el tipo de cambio del día en que estoy realizando la operación. Y posteriores a ese día, pues va a ser la fecha de cierre de los estados financieros. Cada 31 de diciembre yo tendré que estar valorizando a ese día todas las operaciones que yo tengo, aunque no esté pagando en ese momento, aunque no me estén pagando en ese momento, yo tengo que valorizar lo que registré a un valor histórico, lo tengo que registrar a esa fecha de cierre. Y les decía, indicarlo en una nota al estado financiero. Y la fecha de realización, es decir, el día que pago, el día que cobro, deberé convertirlo nuevamente a esa fecha, al tipo de cambio que yo lo recibo, que decíamos puede ser diferente de una casa de cambio al banco. Si yo deposito el dinero o mi cliente lo deposita en mi cuenta bancaria, yo debo de registrarlo al tipo de cambio que el banco lo consideró para hacer la transferencia a pesos y depositarlo en mi cuenta. O cuando yo le pagué a mi proveedor extranjero, debo considerarlo al tipo de cambio que el banco me cambió mis pesos para enviar los dólares al país a donde yo tenía que hacer el pago. Y las diferencias deben reconocerse en el estado de resultado integral. Hay que recordar que dentro del estado de resultados tenemos una parte que se llama resultado integral de financiamiento. Ese resultado integral de financiamiento incluye la posibilidad de pérdidas cambiarias o de ganancias cambiarias, que se convierten en un gasto financiero o en un producto financiero respectivamente. Hasta aquí la presentación, son los conceptos generales. Vamos a estar haciendo algunos registros contables para verificar precisamente ese reconocimiento a las normas, ese reconocimiento a las operaciones y ver cómo sí afecta mis resultados, tanto en el estado de posición financiera, los saldos de clientes extranjeros, de proveedores extranjeros sobre todo, y en el estado de resultado integral, pues mi ganancia cambiaria o mi pérdida cambiaria reflejados en el resultado integral de financiamiento final. Puedo ganar o puedo perder según la moneda que yo estoy manejando y según si me beneficia el tipo de cambio o me afecta los cambios a la moneda. Hasta aquí mi presentación, espero haber sido clara. Gracias por su atención.